Constitución No. 2671 entidades del orden Comisión Nacional del Servicio Civil CNSC en uso de sus facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas en el Política, en los artículos 7, 11, 12, 29, 30 y 31 de la Ley 909 de 2004 modificada 1960 de 2019, en los artículos 2.2.6.1 y 2.2.6.3 del Decreto 1083 de 2015, en Decreto 498 de 2020, numeral 21 del artículo 3 y en el numeral 5 del artículo Acuerdo No. 75 de 2023, YCONSIDERANDO, el artículo 125 de la Constitución Política establece que los empleos en los órganos estados son de carrera, salvo las excepciones allí previstas, y que el ingreso a los el ascenso en los mismos, se harán previo cumplimiento de los requisitos y condiciones para determinar los méritos y las calidades de los aspirantes complementariamente. El artículo 130 superior dispone que habrá una Comisión Nacional Civil responsable de la administración y vigilancia de las carreras de los servidores hecha de las que tengan carácter especial. Además, el artículo 209 ibidem determina que la función administrativa, fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, publicidad. En concordancia con los anteriores preceptos, el artículo 7 de la Ley 909 de 2004 Comisión Nacional del Servicio Civil, en adelante CNSC, es un órgano de garantía del sistema de mérito en el empleo público, de carácter permanente independiente de las ramas y órganos del poder público, dotada de personería administrativa y patrimonio propio, que, con el fin de garantizar la plena vigencia mérito en el empleo público, actuará de acuerdo con los principios independencia e imparcialidad de conformidad con el artículo 11, literales A, C, e I, de la misma ley. Le corresponde funciones, establecer los lineamientos generales con que se desarrollarán selección para la provisión de los empleos de carrera administrativa, elaborar a concurso para el desempeño de empleos públicos de carrera, de acuerdo condiciones que establezcan la presente ley y el reglamento, y realizar los procesos para el abierto al empleo público a través de las universidades públicas o privadas educación superior, que contrate para tal fin. El artículo 28 de la precitada ley señala que la ejecución de los procesos de selección y ascenso a los empleos públicos de carrera administrativa se realizará de acuerdo de mérito, libre concurrencia e igualdad en el ingreso, publicidad, transparencia, especialización, órganos técnicos encargados de ejecutar estos procesos, imparcialidad, confiabilidad e instrumentos utilizados para verificarla, capacidad y competencias de los aspirantes, eficiencia. Por su parte, el artículo 29 de la Ley 909 de 2004, modificado por el artículo 2 de la determina que la provisión definitiva de los empleos públicos de carrera administrativa, concurso y a los participantes. Por otra parte, el artículo 2.2.5.3.2 del Decreto 1083 de 2015, modificado por el artículo 498 de 2020, define el orden para la provisión definitiva de los empleos de carrera, señalando si agotadas las anteriores opciones no fuere posible la provisión del empleo deberá proceso de selección específico para la respectiva entidad. A su vez, el artículo 2.2.6.34 del referido Decreto 1083 de 2015,
adicionado por el artículo 051 de 2018, impone a los jefes de personal o a quienes hagan sus veces pertenecientes a los sistemas general de carrera y específicos o especiales de origen por la CNESC, el deber de reportar los empleos vacantes de manera definitiva en Pública de Empleos de Carrera o PEC de la CNESC, con la periodicidad y lineamientos Comisión Nacional establezca. Igualmente, establece que tales entidades deben CNESC en el proceso de planeación conjunta y armónica del concurso de méritos, previamente actualizados sus respectivos manuales específicos de funciones laborales, en adelante MEFC. También ordena que deben priorizar y apropiar el monto destinados para adelantar estos concursos. De igual forma, el parágrafo del artículo 2 de la Ley 1960 de 2019, ordena a las antes referidas reportar la oferta pública de empleos de carrera en vacancia definitiva, OPEC, según el procedimiento que defina la CNESC, con el fin de viabilizar el concurso regulado en este artículo para el reporte de la OPEC en el Sistema de Apoyo para la Igualdad, el Mérito y Adelante SIMO, la CNESC, mediante el Acuerdo No CNESC 2019110000087336 del 6/2019, modificado por el Acuerdo No CNESC 20210000020726 del 4 de agosto de Externa No 0011 del 24 de noviembre de 2021 y la Circular Externa No 2023 RS 143518 octubre de 2023 impartió los lineamientos, el plazo y otras instrucciones para que las públicas cumplieran oportunamente con esta obligación. Con relación al deber de planeación conjunta y armónica del concurso de constitucional, mediante sentencia C-183 de 2019, MP Luis Guillermo Guerrero Pérez, con fundamento en los anteriores elementos de juicio se procedió a analizar la constitucionalidad norma demandada, artículo 31, numeral 1, de la Ley 909 de 2004. Este análisis concluyó que la interpretación según la cual para poder hacer la convocatoria son necesarias la CNESC y la de la entidad u organismo, cuyos cargos se proveerán por el concurso, con la Constitución. Sin embargo, dado que hay otra interpretación posible, mejora las exigencias constitucionales de colaboración armónica y de colaboración, de entender que, si bien el jefe de la entidad u organismo puede suscribir la convocatoria, del principio de colaboración armónica, de esta posibilidad no se sigue de que pueda elaborarla, modificarla u obstaculizarla y, 2. Que la validez de la convocatoria dependa jefe de la entidad u organismo, y que la CNESC, en tanto autor exclusivo de la convocatoria, disponer la realización del concurso sin que previamente se hayan cumplido en la entidad van a proveer por medio de este, los presupuestos de planeación y presupuestales previstos, subrayado fuera de texto, sobre las listas de elegibles, el numeral 4 del artículo 31 de la Ley 909 de 2004, modificado 6 de la Ley 1960 de 2019, contempla que, 4. Con los resultados de las pruebas la Comisión Nacional del Servicio Civil o la entidad delegación de aquella, elaborará con acento en estricto orden de rito la lista de elegibles que tendrá 2 años. Con esta y en estricto orden de rito se cubrirá con acento en las vacantes para las cuales
Respecto a la sala plena de comisionados, en sesión del 31 de marzo de 2020 decidió no realizar la prueba de valoración de antecedentes para los precitados empleos, haciendo extensiva esta decisión en sesiones del 25 de junio y 24 de diciembre de 2020 y 27 de abril de 2021, a niveles técnico y asistencial que no requieren experiencia en su requisito mínimo de selección en correspondencia con lo anterior. El artículo 9 de la Ley 2214 de 2022, por medio reglamenta el artículo 196 de la Ley 1955 de 2019, se toman medidas para fortalecer, promueven el empleo juvenil y se dictan otras disposiciones. Se aplicará de conformidad específico de funciones y competencias laborales vigente de la entidad. Igualmente, la Sala Plena de Comisionados, en sesión del 16 de abril de 2020, aprobó una prueba de ejecución para los empleos de conductor mecánico. En lugar de la prueba de antecedentes, el artículo 2 del Decreto 498 de 2020, que adiciona el artículo 2.2.2.4.11 al capítulo parte 2 del libro 2 del Decreto 1083 de 2015, dispone que, a los servidores públicos del nivel asistencial y técnico que hayan sido vinculados con expedición de los decretos 770 y 785 de 2005 que participen en procesos de selección, como requisitos para el cargo al que concursan, los mismos que se encontraban vigentes su vinculación, esto siempre que dichos servidores concursen para el mismo empleo vinculados. De otra parte, el artículo 1 de la Ley 2043 de 2020, ordena reconocer de manera experiencia profesional y o relacionada a aquellas PRA con acento ópticas que se hayan realizado y o sector privado como opción para adquirir el correspondiente título, precisando 6 y 7, artículo 3 grados. Definiciones. Para los efectos de la presente ley, entiéndase como PRA con acento óptica aquellas actividades formativas desarrolladas por un estudiante de cualquier programa de modalidades de formación profesional, tecnológica o técnica profesional, en el cual aplica aptitudes, habilidades y competencias necesarias para desempeñarse en el entorno, asuntos relacionados con el programa académico o plan de estudios que cursa y que para culminar el proceso educativo y obtener un título que lo acreditará para el desempeño. Artículo 6 grados. Certificación. El tiempo que el estudiante realice como PRA con acento óptica laboral, deber por la entidad beneficiaria y en todo caso sumará al tiempo de experiencia profesional del artículo 7 grados. Reglamentación. El Gobierno Nacional en un término de 3 meses disposiciones a fin de dar cumplimiento a la presente ley. Aunado a lo anterior, el artículo 2 de la Ley 2039 de 2020, modificado por el artículo de 2021, adicionado por los artículos 3 y 4 de la Ley 2119 de 2021 y por el artículo 2022, establece que, artículo 2 grados. Equivalencia de experiencias. Con el objeto de establecer incentivos laborales para los estudiantes de educación superior de pregrado y posgrado, educación tecnológica, universitaria, educación para el trabajo y desarrollo humano, formación profesional del SENA, escuelas normales superiores, así como toda la oferta de formación por competencias. Expedición de la presente ley, a fin de establecer una tabla de equivalencias que permita experiencias previas a la obtención del título de pregrado en experiencia profesional válida.
el valor asignado a la experiencia previa será menor a aquella experiencia posterior título. En el caso del sector de la función pública, las equivalencias deberán el decreto 1083 de 2015 o el que haga sus veces parágrafo 1. La experiencia previa solo será válida una vez se haya culminado el programa aunque no se haya obtenido el respectivo título, siempre y cuando no se trate de establecidos en el artículo 128 de la Ley Estatutaria 270 de 1996. Parágrafo 2. En los concursos públicos de mérito se deberá tener en cuenta la experiencia obtención del título profesional. En la valoración de IA experiencia profesional requerida público, se tendrá en cuenta como experiencia previa para los fines de la presente ley, y ejercicio de profesiones de la misma área del conocimiento del empleo público. Parágrafo 4. Para el caso del servicio en consultorios jurídico la experiencia máxima en la tabla de equivalencia será de 6 meses. Subrayado fuera de texto. De otra parte, el artículo 1 del Decreto 952 de 2021, en lo relacionado con el reconocimiento previa como experiencia profesional, dispone adicionar el capítulo 6 al título 5 de la parte 2 del libro 2 del Decreto 1083 del 2015, así emoticono cara triste, artículo 2.2.5.6.2. Ámbito de aplicación. Las normas de este capítulo regulan el reconocimiento experiencia previa como experiencia profesional válida y son aplicables para efectos de inserción laboral y productiva de jóvenes en el sector público. Parágrafo 1. De acuerdo con los artículos 5 de la Ley 1622 de 2013 y 1 de la Ley 2039 del previstas en este capítulo son aplicables para efectos de los procesos de inserción laboral público de los jóvenes que estén entre los 14 y los 28 años. Parágrafo 2. Las disposiciones contenidas en este capítulo son aplicables para efectos temporal o definitiva de los empleos públicos. Las entidades territoriales darán aplicación de este decreto. Parágrafo 3. De acuerdo con los artículos 229 del Decreto Ley 019 de 2012 y 2.2.2.3.7 de 2015, el ámbito de aplicación de las normas previstas en este capítulo expresamente profesiones relacionadas con el sistema de seguridad social en salud, cuya experiencia profesional computará a partir de la inscripción o registro profesional. Parágrafo 4. De acuerdo con el parágrafo 1 del artículo 15 de la Ley 1780 de 2016, las prácticas docencia de servicio en el área de la salud, el contrato de aprendizaje establecido en la y sus decretos reglamentarios y la judicatura, seguirán siendo reguladas por las disposiciones que se encuentren vigentes. Artículo 2.2.5.6.3 Reconocimiento de experiencia previa como experiencia. Autoridades encargadas del desarrollo y diseño de los concursos de méritos, los directores y los jefes de talento humano o quienes hagan sus veces deberán reconocer, como experiencia el 90% de la intensidad horaria certificada que dediquen los programas y modalidades contemplados en el artículo 2 de la Ley 2039 del 2020, a las actividades formativas especiales que se encuentren vigentes, subrayado fuera de texto. Parágrafo 4. De acuerdo con el artículo 15 de la Ley 1780 de 2016, se tendrá como práctica actividad formativa que desarrolle un estudiante de programas de formación complementaria, por las escuelas normales superiores, o de educación superior de pregrado, durante un tiempo en un ambiente laboral real,
con supervisión y sobre asuntos relacionados con su área de desempeño y su tipo de formación, para el cumplimiento de un requisito para culminar obtener un título que lo acreditará para el desempeño laboral. Subrayado fuera de mediante el Acuerdo No. 19 del 16 de mayo de 2024, o la norma lo modifique, derogue CNESC, reglamenta la administración, conformación, organización y manejo de listas de elegibles para el Sistema General de Carrera Administrativa y sistemas especiales de origen legal, en lo que les aplique con el Acuerdo No. 0166 de 2020 adicionado por el Acuerdo No. 236 de la misma anualidad del procedimiento, para las audiencias públicas para escogencia empleo con diferentes ubicaciones. En la jurisdicción de un municipio, Departamento Nacional en aplicación de la anterior normatividad, en uso de sus competencias constitucionales CNESC realizó conjuntamente con la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales la etapa de planeación para adelantar el proceso de selección para proveer los empleos definitiva del Sistema General de Carrera Administrativa de su planta de personal. En cumplimiento de esta labor, la referida entidad registró en el SIMO la correspondiente este proceso de selección, la cual fue certificada por su representante legal y del personal, o su equivalente, al registrarla en este aplicativo y aceptar sus condiciones directamente o mediante otros usuarios creados, habilitados o autorizados por antecesores, certificando igualmente que la información contenida en el presente oferta pública de empleos de carrera administrativa OPEC corresponde a los en vacancia definitiva existentes a la fecha en la entidad y que la información reportada a la consignada en el Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales equivalente, el cual fue remitido a la CNESC mediante radicado No. 2025-R00141112025. Además, para este proceso de selección en la modalidad de ascenso, dichos servidores mediante correo electrónico institucional del 14 de enero de 2025 radicado en la 2025-R0065997, certificaron para cada uno de los empleos ofertados por la referida modalidad, el cumplimiento de los requisitos exigidos para tales empleos en el artículo de 2019, en los términos señalados en la circular externa de la CNESC No. 0011 de adicionalmente, los referidos funcionarios al certificar la aludida OPEC, asumieron consecuencias derivadas de la inexactitud, equivocación o falsedad de la información exclusiva responsabilidad de la entidad, por lo que se exime a la Comisión Nacional Civil de algún tipo de responsabilidad frente a terceros, por la información reportada respecto de la aplicación del Decreto 2365 de 2019, para el presente proceso de selección, reportó la existencia de empleos sin requisito mínimo de experiencia con relación a la aplicación del artículo 2 del Decreto Reglamentario 498 de 2020, reportó la existencia de servidores públicos provisionales activos de los niveles asistencial vinculados con anterioridad a la expedición del Decreto Ley 770 de 2005, que desde base en esta OPEC así registrada y certificada en SIMO por la entidad, la Sala conforme a lo establecido en el numeral 21 del artículo 3 del Acuerdo No. 75 de 2023, de enero de 2025, aprobó el presente acuerdo y su anexo, mediante el cual se convoca las reglas del proceso de selección de que trata este acto administrativo en mérito de lo expuesto. La CNSC acuerda, capítulo y disposiciones generales artículo 1. Convocatoria. Convocar a proceso de selección, en las modalidades y abierto,
para proveer las vacantes definitivas referidas en el artículo 8 del pertenecientes al Sistema General de Carrera Administrativa de la Planta de Autoridad Nacional de Licencias Ambientales ANLA, que se identificará de selección no 2671 entidades del orden nacional y Corpo Mojana. Parágrafo. Hace parte integral del presente acuerdo el anexo que contiene de las especificaciones técnicas de cada una de las etapas del proceso de selección. Por consiguiente, en los términos del numeral 1 del artículo 31 de la Ley 909 de 2004, su anexo son normas reguladoras de este proceso de selección y obligan tanto a la misma como a la CNESC, a la institución de educación superior que lo desarrolle y inscritos. Artículo 2. Entidad responsable del proceso de selección. La entidad presente proceso de selección es la CNESC, quien en virtud de las disposiciones la Ley 909 de 2004, podrá suscribir contratos o convenios interadministrativos diferentes etapas, con universidades públicas o privadas o instituciones de acreditadas por ella para tal fin. Artículo 3. Estructura del proceso de selección. El presente proceso tendrá las siguientes etapas: 1. Convocatoria y divulgación. 2. Adquisición de derechos de participación e inscripciones. 2. 1. Adquisición de derechos de participación e inscripciones para el proceso. Modalidad de ascenso. 2.2. Identificación y declaratoria de vacantes desiertas de los empleos ofertados de ascenso. 2.3. Ajuste de la OPEC del proceso de selección en la modalidad abierto. Vacantes declaradas desiertas en el proceso de selección en la modalidad 2.4. Adquisición de derechos de participación e inscripciones para el proceso. La modalidad abierto. 3. Verificación de requisitos mínimos, en adelante VRM, de los participantes inscritos. Modalidad de este proceso de selección. 4. Aplicación de pruebas a los participantes admitidos en cualquier modalidad. Selección. 4.1. Pruebas sobre competencias funcionales. 4.2. Pruebas sobre competencias comportamentales. 4.3. Prueba de ejecución. 4.4. Prueba de valoración de antecedentes. Artículo 5. Normas que rigen el proceso de selección. El proceso convoca mediante el presente acuerdo, se regirá de manera especial por lo establecido de 2004 y sus decretos reglamentarios, el Decreto Ley 760 de 2005, el Decreto Ley 1033 de 2006, el Decreto 1083 de 2015 y sus modificaciones, la Ley 1960 de 2019, de 2020, las leyes 2039 y 2043 de 2020, las leyes 2113 y 2119 de 2021, el Decreto Ley 2214 de 2022, el MEFT vigente de la entidad, con base en el cual se realiza selección, lo dispuesto en este acuerdo y su anexo y por las demás normas concordantes sobre la materia. Parágrafo. Como quiera que el artículo 2 de la Ley 2039 del 27 de julio de 2020, leyes 2113 y 2119 de 2021 y reglamentado por el Decreto 952 de 2021, regula experiencia laboral también regulados por la Ley 2043 de la misma fecha, para efectos de valoración de antecedentes de este proceso de selección, se van a aplicar, según las especificaciones previstas en los respectivos apartes del anexo del presente, disposiciones pertinentes de la Ley 2043 de 2020, en virtud del principio de favorabilidad en él. Artículo 53 de la Constitución Política.
que dispone que debe aplicarse la situación favorable al trabajador cuando la misma se encuentre regulada en varias fuentes formales. Se aplicarán los lineamientos definidos para el efecto en el criterio unificado verificación mínimos y prueba de valoración de antecedentes de los aspirantes inscritos en los ON que realiza la CNESC para proveer vacantes definitivas de cargos de carrera. Modificaciones y complementaciones. Artículo 6. Financiación del proceso de selección. De conformidad la Ley 1033 de 2006, reglamentado por el Decreto 3373 de 2007, las fuentes de costos que conlleva la realización del presente proceso de selección serán las siguientes: 1. A cargo de los aspirantes, el monto recaudado por concepto del pago del derecho a este proceso de selección, en cualquiera de sus modalidades, ascenso o abierto, según el nivel jerárquico del empleo al que aspiren. Así, para los niveles asesor y profesional, un salario y medio mínimo diario SMDLV. Para los niveles técnico y asistencial, un salario mínimo diario legal vigente. Este pago se deberá realizar en la forma establecida en los correspondientes apartes en las fechas que la CNSC determine, las cuales serán publicadas oportunamente en su sitio web www.cnsc.gov.co y/o enlace de SIMO. 2. A cargo de la entidad que oferta los empleos a proveer, el monto equivalente a este proceso de selección menos el monto recaudado por concepto del pago del en el mismo que hagan los aspirantes a este proceso. Parágrafo 1. De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.6.34 del Reglamentario 1083 de 2015, adicionado por el artículo 3 del Decreto 051 de 2018, nivel nacional deberán priorizar el gasto para adelantar los concursos de méritos. Cargos que se sometan a concurso deberán contar con el respectivo certificado presupuestal, de acuerdo con lo establecido en el EOP 1.1 Estatuto Orgánico de Presupuesto EOP. Requisitos generales para participar en el proceso de selección en la modalidad de ascenso. 1. Ser ciudadano, A. Colombiano, A. Mayor de edad. 2. Registrarse en el SIMO. 3. Aceptar en su totalidad las reglas establecidas para este proceso de selección. 4. Presentar en las fechas establecidas por la CNESC, las diferentes pruebas y previstas para este proceso de selección. 5. Ser servidor público con derechos de carrera administrativa en la entidad que empleó en esta modalidad, condición que debe mantener durante todo el proceso. 6. Inscribirse a un empleo que represente ascenso en términos del nivel jerárquico salario. 7. Presentar en las fechas establecidas por la CNESC, las diferentes pruebas y previstas para este proceso de selección. 8. Cumplir con los requisitos mínimos del empleo seleccionado, los cuales establecidos en el MEFC vigente de la entidad que lo ofrece, con base en el proceso de selección, transcritos en la correspondiente OPEC.9. No encontrarse incurso en causales constitucionales y/o legales de inhabilidad, prohibiciones para desempeñar empleos públicos, que persistan al momento de 10. No encontrarse incurso en situaciones que generen conflicto de intereses durante etapas del presente proceso de selección y/o que persistan al momento de posesionarse. 11. Los demás requisitos establecidos en normas legales y reglamentarias vigentes. Requisitos generales para participar en el proceso de selección en la modalidad 1. Ser ciudadano, A. Colombiano, A. Mayor de edad. 2. Registrarse en el SIMO. 3. Aceptar en su totalidad las reglas establecidas para este proceso de selección. 4. Presentar en las fechas establecidas por la CNESC, las diferentes pruebas y previstas para este proceso de selección.
5. No estar inscrito para un empleo ofertado en este proceso de selección en ascenso. 6. Cumplir con los requisitos mínimos del empleo seleccionado, los cuales establecidos en el MEFT vigente de la entidad que lo ofrece, con base en el proceso de selección, transcritos en la correspondiente OPEC 7. No encontrarse incurso en causales constitucionales o legales de inhabilidad, prohibiciones para desempeñar empleos públicos, que persistan al momento de 8. No encontrarse incurso en situaciones que generen conflicto de intereses durante etapas del presente proceso de selección o que persistan al momento de posesionarse. 9. Los demás requisitos establecidos en normas legales y reglamentarias vigentes son causales de exclusión de este proceso de selección. 1. Aportar documentos falsos o adulterados para su inscripción. 2. No ser ciudadano, a. colombiano, a. o ser menor de edad. 3. No cumplir o no acreditar los requisitos mínimos del empleo al cual se inscribe establecidos en el MEFT vigente de la entidad que lo oferta, con base en el proceso de selección, transcritos en la correspondiente OPEC 4. Conocer o divulgar con anticipación las pruebas que se van a aplicar en selección. 5. No presentar o no superar las pruebas de carácter eliminatorio establecidas para selección. Demás documentos que reglamenten las diferentes etapas de este proceso de 12. Para los interesados en este proceso de selección en la modalidad de ascenso, derechos de carrera administrativa en la respectiva entidad que ofrece en esta modalidad. De su interés o no mantener esta condición durante todo el proceso de selección. Las anteriores causales de exclusión serán aplicadas al aspirante en cualquier proceso de selección, cuando se compruebe su ocurrencia, sin perjuicio de las disciplinarias, penales o administrativas a que haya lugar. Parágrafo 1. El trámite y cumplimiento de las disposiciones previstas en esta responsabilidad exclusiva del aspirante. La inobservancia de lo señalado en los números de los requisitos de participación será impedimento para tomar posesión del cargo. Parágrafo 2. En virtud de la presunción de la buena fe de que trata el artículo 83 política, el aspirante se compromete a suministrar en todo momento información veraz. Inconsistencias o falsedades en la información, documentación o en las pruebas, podrá conllevar a las sanciones legales o reglamentarias a que haya lugar, o proceso de selección en el estado en que éste se encuentre, previo agotamiento del parágrafo 3. Cuando un aspirante inscrito en el proceso de selección en la modalidad pierda los derechos de carrera administrativa en la entidad, el representante legal unidad de personal de la misma debe informar a la CNESC inmediatamente dicha el aspirante sea excluido del presente proceso de selección. Parágrafo 4. En el evento en que las medidas adoptadas por las autoridades nacionales para prevenir y mitigar el contagio relacionado con una medida sanitaria vigente presentación de las pruebas previstas para este proceso de selección, los aspirantes mismas deberán acudir al lugar de su aplicación con los elementos de bioseguridad tales medidas, tapabocas u otros, y cumplir estrictamente los protocolos que se etapa. A quienes incumplan con lo establecido en este parágrafo no se le permitirá aplicación de las referidas pruebas, sin lugar a la reprogramación de estas en una lo que se entienden excluidos de este proceso de selección. Igual condición aplica del acceso a pruebas, a quienes en su momento lo soliciten, en los términos de los del anexo del presente acuerdo para con acento grafo 5. En el presente proceso de selección se garantizarán, como mínimo, razonables previstos en el anexo del presente acuerdo,
con el fin de garantizar población con discapacidad y el ingreso equitativo a la carrera administrativa. Capítulo de empleos convocados para el proceso de selección. Artículo 8. OPEC para el proceso de selección. La OPEC para este proceso es la siguiente. Tabla No 1. Total de empleos y vacantes ofertados por la entidad. Nivel jerárquico. Número de empleos. Número de VACANTES. Asesor 11. Profesional 157362. Técnico 615. No 3. OPEC para el proceso de selección en la modalidad abierto. Nivel jerárquico. Número de empleos. Número de VACANTES. Profesional 123324. Técnico 514. Asistencial 315. Total 131353. Tabla No 4. OPEC para el proceso de selección en la modalidad abierto. Requieren experiencia. Modalidad nivel jerárquico. Número de empleos. Número No 5. OPEC para el proceso de selección en la modalidad abierto. De modalidad nivel jerárquico. Número de empleos. Número la cantidad de empleos y vacantes relacionados en las tablas 4 y 5 se encuentran incluidos en la tabla No 1. La OPEC, que forma parte integral del presente acuerdo, fue registrada certificada por la entidad y es de su responsabilidad exclusiva, así como el mezcle envío a la CNESC, con base en el cual se realiza este proceso de selección, según los en la parte considerativa de este acuerdo. Las consecuencias derivadas: inconsistencia, no correspondencia con las normas que apliquen, equivocación, omisión de la información del mezcli/o de la OPEC reportada por la aludida entidad, modificaciones que realice a esta información una vez iniciada la etapa de inscripciones. Exclusiva responsabilidad, por lo que la CNESC queda exenta de cualquier clase frente a terceros por tal información. En caso de existir diferencias entre la OPEC por la entidad y el referido mezcli, prevalecerá este último. Asimismo, en caso diferencias entre dicho mezcli y la ley, prevalecerán las disposiciones contenidas en parágrafo 2. Es responsabilidad del representante legal de la entidad comunicación oficial a la CNESC, antes del inicio de la etapa de inscripciones de selección, cualquier modificación que requiera realizar a la información registrada en párrafo 3. Los ajustes a la información registrada encima de los empleos OPEC, que la entidad solicite con posterioridad a la aprobación de este acuerdo y la correspondiente etapa de inscripciones para la modalidad ascenso y abierto, modifiquen la cantidad de empleos o de vacantes reportadas por nivel jerárquico, información contenida en los artículos del presente acuerdo en los que se define la que rige en este proceso de selección, se tramitarán conforme lo establecido en el numeral 14 del Acuerdo No. 75 de 2023, o en la norma que lo modifique o sustituya. Parágrafo 4. En los casos en que la OPEC registrada encima por la entidad empleo vacantes con diferentes ubicaciones geográficas o sedes, se debe entender ubicaciones geográficas o sedes son meramente indicativas, por lo que la entidad en cualquier momento de este proceso de selección, sin que ello implique un cambio este acuerdo ni, por consiguiente, en las inscripciones de los aspirantes, quienes empleo no a sus vacantes ni a sus ubicaciones geográficas o sedes, pues la entidad planta global de empleos, en virtud de la cual se entiende que los participantes en selección, con su inscripción, aceptan esta situación. Parágrafo 5. Bajo su exclusiva responsabilidad, el aspirante deberá consultar funciones de los empleos a proveer mediante este proceso de selección, tanto en la respectiva entidad, con base en el cual se realiza el mismo, como en la OPEC registrada entidad, información que se encuentra publicada en la página web de la CNESC, enlace SLMO. Parágrafo 6.
El número de empleos y / o vacantes convocadas para concurso aumentar dependiendo de las vacantes que sean declaradas desiertas en el concurso cuando aplique. Capítulo D. Divulgación de la convocatoria e inscripciones. Artículo 9. Divulgación de la convocatoria. El presente acuerdo y su anexo en la página web de la CNESC, www.cnsc.gov.co, en el sitio web de la entidad para el proceso de selección y en la página web del Departamento Administrativo de la Función y en el sitio web de la institución contratada para la realización de este concurso de la fecha que establezca esta Comisión Nacional y permanecerán publicados durante el mismo, conforme a lo dispuesto en el artículo 33 de la Ley 909 de 2004. Parágrafo 1. En los términos del artículo 2.2.6.6 del Decreto 1083 de 2015, la en los medios anteriormente referidos, para que pueda ser consultada por los ciudadanos en este proceso de selección, con al menos 5 días hábiles de antelación inscripciones para las modalidades de ascenso y abierto, respectivamente. Parágrafo 2. Es responsabilidad de la entidad para la que se realiza el presente selección y del DAF, la publicación en su sitio web del presente acuerdo. Modificaciones. Artículo 10. Modificación de la convocatoria. De conformidad con el Decreto Único Reglamentario 1083 de 2015, antes de dar inicio a la etapa de convocatoria podrá ser modificada o complementada, de oficio o a solicitud de la entidad. Mismos. Parágrafo 1. Sin perjuicio de lo establecido en este artículo, los errores formales en cualquier tiempo de oficio o a petición de parte, de conformidad con lo previsto por Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en adelante la norma que lo modifique o sustituya. Parágrafo 2. Los actos administrativos mediante los cuales se realicen aclaraciones, adiciones y / o modificaciones al presente acuerdo y / o su anexo, serán suscritos comisionado del despacho responsable, previa aprobación de la Sala Plena en caso conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo CNESC 75 de 2023. Artículo 11. Condiciones previas a la etapa de adquisición de participación e inscripciones. Los aspirantes interesados en participar en selección, antes de iniciar su trámite de inscripción, deben tener en cuenta las respectivas previas establecidas en los correspondientes apartes del anexo del presente acuerdo. Artículo 12. Procedimiento para las inscripciones. La CNESC informará web www.cnsc.gov.co enlace SIMO, con al menos 5 días hábiles de antelación, inicio y duración de la etapa de inscripciones para este proceso de selección. Deben seguir los aspirantes para realizar su inscripción es el que se describe en los del anexo del presente acuerdo. Parágrafo. Si antes de finalizar el plazo de inscripciones para este proceso abierto no se han inscrito aspirantes para uno o varios empleos o para alguno, con menos inscritos que vacantes ofertadas, la CNESC, con fundamento en lo establecido del Decreto Único Reglamentario 1083 de 2015, ampliará dicho plazo, publicará aviso informativo y se divulgará con oportunidad a los interesados a través de CNESC, www.cnsc.gov.co y en el sitio web de la entidad para la cual se realiza selección. Capítulo y verificación de requisitos mínimos. Artículo 13. Verificación de requisitos mínimos. La verificación del cumplimiento requisitos mínimos exigidos en el correspondiente MEFC
transcritos en la OPEC para empleos ofertados en este proceso de selección. Se realizará a los aspirantes inscritos documentación que registraron en SIMO hasta la fecha del cierre de la inscripción, reporte de inscripción generado por el sistema. Se aclara que la VRM no es una prueba ni un instrumento de selección, sino una condición de orden constitucional y legal, que de no cumplirse genera el retiro del aspirante del proceso de selección. La verificación del cumplimiento de los requisitos mínimos se realiza a todos los aspirantes de acuerdo con los estudios y experiencia exigidos para el empleo que hayan seleccionado con el fin de establecer si son o no admitidos para continuar en el proceso de selección. Los aspirantes que acrediten cumplir con estos requisitos serán admitidos al proceso, quienes no, serán inadmitidos y no podrán continuar en el mismo. Empleo ocupado desde tal fecha, entre otros datos, en los términos, plazos, medios, la CNSC, van a ser admitidos a este proceso de selección, para que presenten las respectivas y los eventuales beneficiarios de esta norma que se inscriban en otros empleos o entidad no los certifique con la oportunidad, condiciones, etc., requeridas por la CNSC, con las reglas generales de VRM establecidas para este proceso de selección. Artículo 14. Especificaciones técnicas para la etapa de VRM. Para los aspirantes deben tener en cuenta las respectivas especificaciones técnicas establecidas correspondientes a partes del anexo del presente acuerdo. Artículo 15. Publicación de resultados y reclamaciones en la etapa de reclamaciones y las decisiones que resuelven las reclamaciones para la etapa de VRM, deberá ser consultada en los respectivos presente acuerdo. Capítulo Pruebas a aplicar en el proceso de selección. Artículo 16. Pruebas a aplicar. Carácter y ponderación. De conformidad artículo 2.2.6.13 del Decreto 1083 de 2015, en concordancia con el numeral 3 del artículo 909 de 2004, las pruebas a aplicar en este proceso de selección tienen como finalidad capacidad, idoneidad, adecuación y potencialidad de los aspirantes a los diferentes convocan, así como establecer una clasificación de los candidatos respecto a competencias requeridas para desempeñar con efectividad las funciones de los mismos. De estos factores se realizará con medios técnicos que respondan a criterios imparcialidad, con parámetros previamente establecidos en los términos del numeral 3 del artículo 31 de la Ley 909 de 2004, las pruebas en esta clase de procesos de selección tienen carácter reservado, solo de las personas que indique la Comisión Nacional del Servicio Civil en de reclamación, subrayado fuera de texto. Específicamente, en este proceso de selección se van a aplicar pruebas escritas. Competencias funcionales y comportamentales, prueba de ejecución y antecedentes, según se detalla en la siguiente tabla. Tabla No. 6. Pruebas a aplicar en el proceso de selección en las modalidades y abierto. Pruebas carácter, peso porcentual, puntaje, funcionales, eliminatoria 60%, comportamentales, clasificatoria 20%, de antecedentes, clasificatoria 20%. Tabla No. 7. Pruebas a aplicar en el proceso de selección en la modalidad de empleos que no requieren experiencia. Pruebas carácter, peso porcentual, puntaje. Porcentual, puntaje, funcionales, eliminatoria 30%, comportamentales, clasificatoria 25%, de ejecución clasificatoria 45%. Artículo 17. Pruebas escritas y de ejecución. Las especificaciones técnicas y las ciudades de presentación de estas pruebas se encuentran definidas en los del anexo del presente acuerdo. Parágrafo
De conformidad con las especificaciones del anexo de este acuerdo, horas, s. de presentación de las pruebas escritas de que trata este artículo, cuando reprogramarán por causa de situaciones particulares, casos fortuitos o de fuerza mayor los participantes, pues al tratarse de pruebas masivas que se aplican a todos los misma jornada, se deben garantizar los principios de igualdad frente a todos los que proceso de selección de prevalencia del interés general sobre el particular de economía y de celeridad. Principios esenciales en un Estado social de derecho y, particularmente, en estos concursos esta regla se entiende aceptada por los aspirantes con su inscripción a este proceso. Artículo 18. Publicación de resultados y reclamaciones en escritas y de ejecución. La información sobre la publicación de resultados y en estas pruebas debe ser consultada en los correspondientes apartes del anexo del artículo 19. Prueba de valoración de antecedentes. Solamente aspirantes admitidos de conformidad a lo establecido en el artículo 16 del presente superado la prueba eliminatoria, según las especificaciones técnicas definidas apartes del anexo del presente acuerdo parágrafo. Para los aspirantes a los que se refiere el artículo 2.2.2.4.11 reglamentario 1083 de 2015, adicionado por el artículo 2 del decreto 498 de 2020, los mismos empleos de los niveles técnico y asistencial en los que fueron vinculados entrada en vigencia del decreto ley 770 de 2005 y en los que desde entonces han prueba de valoración de antecedentes va a partir de los requisitos que se exigen para el MEFCL utilizado para el presente proceso de selección. Artículo 2.0. Publicación de resultados y reclamaciones en valoración de antecedentes. La información sobre la publicación de reclamaciones en esta prueba debe ser consultada en los correspondientes apartes presente acuerdo. Artículo 2.1. Irregularidades en el proceso de selección. Peor posibles copia o intento de copia, divulgación o sustracción o intento de divulgación materiales de las pruebas previstas para este proceso de selección, suplantación, ocurridas e identificada antes, durante o después de la aplicación o encontrada durante la lectura de las hojas de respuestas o en desarrollo del procesamiento respectivos resultados, LACMSC o la universidad o institución de educación superior contratado para el desarrollo del presente proceso de selección, adelantarán administrativas correspondientes, en los términos del capítulo primero del título 3 de la ACPACA o de la norma que lo modifique o sustituya, de las cuales comunicarán por físico o ensimo, a los interesados para que intervengan en las mismas. Podrá modificar los puntajes obtenidos por los aspirantes en las pruebas presentadas de selección, cuando se compruebe que hubo error. Artículo 23. Publicación de resultados consolidados de aplicadas en el proceso de selección. Con los puntajes definitivos aspirantes en cada una de las pruebas aplicadas en este proceso de selección, a su página web, www.cnesc.gov.co enlace SIMO, los respectivos resultados consolidados. Capítulo Listas de elegibles. Artículo 24. Conformación y adopción de listas de elegibles. De las disposiciones del numeral 4 del artículo 31 de la Ley 909 de 2004, modificado por Ley 1960 de 2019, la CNSC conformará y adoptará, en estricto orden de mérito,
las para proveer las vacantes definitivas de los empleos ofertados en el presente proceso con base en la información de los resultados definitivos registrados en SIMO para pruebas aplicadas, debidamente ponderados. Parágrafo 1. El concepto de unificación de las listas de elegibles, que trata el 16 de mayo de 2024 o la norma que lo modifique o sustituya, será aplicable según las disposiciones de esa norma. Parágrafo 2. En el proceso de selección en la modalidad de ascenso, los elegibles derecho a ser nombrados en las vacantes ofertadas para el respectivo empleo bajo concurso y no de las vacantes ofertadas en el concurso abierto, ni para aquellas que posterioridad. Parágrafo 3. Para los empleos con vacantes localizadas en diferentes ubicaciones sedes, la escogencia de la vacante a ocupar por cada uno de los elegibles e audiencia pública, de conformidad con las disposiciones del Acuerdo No CNESC adicionado por el Acuerdo No 236 de la misma anualidad, o del que lo modifique o artículo 25. Publicación de listas de elegibles. A partir de la fecha CNESC, se publicarán oficialmente en su página web, www.cnsc.gov.co enlace listas de elegibles, los actos administrativos que conforman y adoptan las listas empleos ofertados en el presente proceso de selección. Artículo 26. Exclusiones de listas de elegibles. En los términos Decreto Ley 760 de 2005, dentro de los 5 días siguientes a la publicación elegibles, la Comisión de Personal de la entidad para la cual se realiza el presente proceso podrá solicitar a la CNESC, exclusivamente a través del SIMO módulo Entidades, la exclusión de esta lista de la persona o personas que figuren en ella, cuando cualquiera de los hechos a los que se refiere el precitado artículo de dicha norma, clase que se reciban por un medio diferente al indicado en el presente acuerdo a la Comisión de Personal de la entidad, no serán tramitadas recibida una solicitud de exclusión que reúna todos los requisitos anteriormente indicados. Iniciará la actuación administrativa de que trata el artículo 16 del Decreto Ley 760. Comunicará por escrito al aspirante interesado mediante una alerta en SIMO o al registrado en este aplicativo con su inscripción, para que, si así lo considera, intervenga. Los actos administrativos por medio de los cuales se resuelvan las actuaciones de 15 y 16 del Decreto Ley 760 de 2005, serán notificadas a través de correo SIMO igualmente, de conformidad con el artículo 15 de la precitada norma en concordancia 2.2.6.23 del Decreto 1083 de 2015. La exclusión de un aspirante de una lista proceder de oficio o a petición de parte, cuando se compruebe que su inclusión aritmético en los puntajes obtenidos en las distintas pruebas aplicadas y o en sumatoria de estos puntajes. La exclusión de lista de elegibles, en caso de prosperar, procede sin perjuicio carácter disciplinario, penal o de otra índole a que hubiere lugar. Artículo 27. Modificaciones de listas de elegibles. Una vez ejecutoriadas que resuelven las exclusiones de listas de elegibles de las que trata el artículo 26 del tales listas podrán ser modificadas por la CNESC, de oficio o a petición de parte, al igual en que la misma CNESC deba adicionarles una o más personas o reubicar otras. Cuando que hubo error, estas listas también podrán ser modificadas por la CNESC, de oficio, a petición de parte de las solicitudes de corrección de resultados o datos y reclamaciones presentadas adicionándolas con una o más personas o reubicándola,
cuando compruebe que para los cuales se expedirá el respectivo acto administrativo modificatorio. También modificada por la misma autoridad, de conformidad a lo establecido en los artículos Ley 760 de 2005 artículo 28. Firmeza de las listas de elegibles. La firmeza de la lista configura cuando el acto administrativo que la contiene goza de plenos efectos jurídicos conforman, por lo que ésta puede ser completa o individual, y una vez producida la para la cual se adelantó el concurso deberá proceder con el nombramiento y posesión prueba de los elegibles en posición meritoria. Se considera firmeza completa cuando la lista de elegibles tiene plenos efectos jurídicos las posiciones que la integran, y firmeza individual, cuando tiene efectos jurídicos relación a aquellos elegibles sobre los cuales la CNESC no recibió solicitud habiéndose recibido, la misma fue resuelta los elegibles cuya posición en la lista adquiera firmeza individual, tienen derecho a siempre que ocupen una posición meritoria tratándose de concursos de ascenso, los elegibles solo tendrán derecho a ser vacantes ofertadas para el respectivo empleo bajo esta modalidad de concurso y ofertadas en concurso abierto, ni para aquellas que se generen con posterioridad, estipulado en normas especiales para los sistemas específicos y especiales de origen parágrafo 1. En firme las posiciones meritorias, el jefe de talento humano o quien deberá efectuar los trámites administrativos le remita el resultado de la misma con la selección realizada por los elegibles, dentro días hábiles siguientes a la finalización de la referida audiencia. Así las cosas, el término contemplado para realizar el nombramiento en periodo empezará a contabilizarse a partir del día hábil siguiente al envío de la lista de elegibles parte de la CNESC, conforme a los parámetros señalados anteriormente, junto con respectiva audiencia pública de escogencia de vacante. Artículo 29. Desempate en las listas de elegibles. Cuando dos obtengan puntajes totales iguales en la conformación de la respectiva lista de elegibles unificadas ocuparán la misma posición en condición de empatados. En estos casos, quien debe ser nombrado en periodo de prueba, la entidad deberá realizar, para lo cual se tendrán en cuenta los siguientes criterios, en su orden: 1. Con el aspirante que se encuentre en situación de discapacidad. 2. Con quien tenga derechos en carrera administrativa, en cualquier entidad cuyo sea administrado y vigilado por la CNESC. 3. Con el aspirante que demuestre la calidad de víctima, conforme a lo descrito en la Ley 1448 de 2011, modificado por el artículo 33 de la Ley 2421 de 2024, o la norma modifique o sustituya. 4. Con quien demuestre haber cumplido con el deber de votar en las elecciones anteriores, en los términos señalados en el numeral 3 del artículo 2 de la ley, norma que lo aclare, modifique o sustituya. 5. Con quien haya realizado la judicatura en las casas de justicia o en los centros públicos o como asesores de los conciliadores en equidad, en los términos previstos 2 del artículo 50 de la Ley 1395 de 2010, o la norma que lo aclare, modifique. O 6. Con quien haya obtenido el mayor puntaje en la prueba sobre competencias. 7. Con quien haya obtenido mayor puntaje en la prueba de valoración de antecedentes. 8. Con quien haya obtenido mayor puntaje en la prueba de competencias comportamentales. 9. La regla referida a los varones que hayan prestado el servicio militar obligatorio, empatados sean varones. 10. Finalmente, de mantenerse el empate, este se dirimirá a través de sorteo con interesados, de lo cual se deberá dejar la evidencia. En caso de existir norma esta materia, se dará su aplicación preferente para surtir el trámite de desempate. Parágrafo 1.
Del proceso de desempate que la entidad adelante deberá levantar la evidencia documental que soporte dicho trámite. Artículo 30. Audiencia pública para la escogencia de vacante ofertado con vacantes localizadas en diferentes ubicaciones o sedes. En firme la respectiva lista de elegibles o la primera o primeras posiciones forma consecutiva, le corresponde a la entidad programar y realizar la audiencia, escogencia de vacante para los empleos ofertados con vacantes localizadas en diferentes geográficas o sedes, de conformidad con las disposiciones establecidas para estos no CNESC 0166 de 2020, adicionado por el acuerdo no CNESC 0236 de la misma normas que los modifiquen o sustituyan. Artículo 31. Recomposición automática de una lista de elegibles. Reorganización de la posición que ocupan los elegibles en una lista de elegibles consecuencia de situaciones tales como no aceptar el nombramiento o no tomar los términos legales, ser excluidos de la lista de elegibles con fundamento en identidad del firmante desconocida, firmado por Sista Dilia Zúñiga Lindao Iltzúñiga @cnsc.gov.co y Gitiora, 4 de febrero de 2025 3 horas 33 minutos y 34 segundos más 0100.